¿Y qué posibilidades. querías ser de niño, si te recuerdas? Veterinario. ¿Cómo empezaste entonces en el tema de criptomonedas, educación financiera? Yo vengo pues digamos que de un ejemplo, de un padre empresario, empresario empírico, Que pero yo no digamos, entiendo por qué prohibían vender dulces en los colegios en la hora de receso. para no quitar el monopolio de la cafetería, me imagino. Así como los bancos no quieren cripto, los colegios no quieren vendedores de dulces. Exacto, exacto. Ahí, Empecé a profundizar y encontré un reporte de 1949 donde Henry Ford le preguntaron por qué la gente cae en esquemas fraudulentos y, digamos, que no le convienen. Y él decía por tres cosas. Digamos, tengo de invitado especial a Nicolás Gómez. Él es conocido en las redes sociales como Etérnico. Eter con H, piso, Nico. Y se presenta como un guía en tu proceso de transformación financiera. Nicolás, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Clemente, no, nada, muchísimas gracias a ti, pues, por invitarme también a compartir de este espacio y un saludo muy especial a toda tu comunidad y a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan. Excelente, excelente. Bueno, son las 7:58 de la mañana para mí, para ti son las 2:58 si no me equivoco. Estás por allá por Correcto. España, estuve viendo tu historia para presentar el en vivo de hoy. Muchísimas gracias, estuvo muy buena. Quiero, digamos, empezar el programa, Nicolás, con un poco, siempre me gusta conocer la historia de las personas. Como cuando tú eras niño, tú pensabas, digamos, dedicarte a lo que te dedicas hoy en día. ¿Cómo es esa historia? Porque yo tengo la mía, ¿no? Pero quiero conocer la tuya. Que también es muy interesante, que también es muy interesante, ahí la conversamos también. Pero bueno, pues a ver, es una pregunta bien interesante, Clemente, y creo que, pues no sé, yo creo que cuando somos niños vivimos en un mundo lleno también de sueños, de inocencia, de una dinámica diferente que va cambiando con los años, ¿cierto? Sí, Entonces, pues para empezar, cuando yo era niño no existían las criptomonedas, entonces no podía soñar con estar en el mundo de las criptomonedas. Tan fácil como eso. Estamos en un mundo tan dinámico y tan cambiante hoy que difícilmente, y pues a ver, un niño de nuestra generación unos años atrás no soñaría con ser un especialista de IA y un niño de nuestra generación no soñaría con ser influencer. Sí, entonces, pues claramente con todo esto respondo parcialmente sí. que pues no, cuando era niño no soñaba, no esperaba estar haciendo lo que hago, estar alcanzando lo que he alcanzado, tal vez en buena parte porque no conocía esas realidades y no conocía esas Y qué posibilidades. querías ser de niño, si te recuerdas? Veterinario, lo Quería tengo ser... supremamente claro. Yo era de esos niños que uno le pregunta y tiene súper claro, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Quiero ser veterinario. Y por mucho tiempo lo quise y la vida me dio la oportunidad, no soy veterinario, soy negociador internacional de profesión, pero la vida sí me dio la oportunidad de desempeñarme en un campo. Vengo, de nuestra familia tiene ganadería en Colombia y tuve la oportunidad de trabajar 8 años de lleno a cargo de las ganaderías y eso me permitió volverme un veterinario empírico, por así decirlo, porque Ujú. justamente ese amor por los animales hizo que me acercara, que diera unos manejos sobre los animales, pues que me unió también con esa pasión que siempre ha estado, solo que no se dio como mi línea profesional, pero siempre estuvo ahí ese amor por la naturaleza y los animales. Perfecto, perfecto. Yo creo que esas cosas que uno quiere ser de niño siempre, digamos, lo van motivando y te van llevando a hacer evolución en el camino. Para mí la vida es un camino y no es el destino de la vida es la muerte. Y yo creo que cuando uno va, digamos, aprendiendo que eso es así, disfruta más ese camino que es la vida. Eh, Así es. ¿Y cómo empezaste entonces, Nicolás, en el tema, digamos, de criptomonedas, educación financiera? ¿Qué te llamó la atención? Y te cuento, cuando tú me respondas, te cuento brevemente cómo empecé yo y por qué me llamó desde los 7 años la atención el tema financiero. Ok, bueno, pues en ese sentido tal vez nos parezcamos, yo también empecé muy pequeño, digamos que, pues a ver, aquí podríamos pasar horas contando las historias, pero voy a procurar mantenerme conciso. Yo vengo pues digamos que de un ejemplo, de un padre empresario, empresario empírico, mi papá es abogado, viene de unos inicios bastante humildes, pero a través de estudio, de trabajo duro, logró
hacerse a una profesión y a medida que fue creciendo fue construyendo empresa. Entonces, digamos que de cierta manera, sin tener una formación financiera ni Sí. administrativa, logró construir pues algo importante. Tal vez ver ese ejemplo ya en el subconsciente mío de pequeño impactó o ayudó de cierta forma, porque yo tuve mi primer negocio también alrededor, no sé, de los 13 años, no sé, 12 o 13 años, y ahí me di cuenta de que, o desde ahí viene un poquito ese manejo financiero y ese aprendizaje financiero, ¿cierto? Mi Sí. primer negocio fue, en ese momento estaba, yo iba en contra de las normas, o por fuera de las normas si se quiere, yo vendía dulces en el colegio, y en el colegio estaba prohibido vender dulces, ¿cierto? Sí, Pero yo no digamos, entiendo por qué prohibían vender dulces en los colegios en la hora de receso. exacto, ¿no? Para no quitar el monopolio de la cafetería, me imagino. Así como los bancos no quieren cripto, los colegios no quieren vendedores de dulces. Exacto, exacto. Ahí se puede hacer el comparativo. Entonces, bueno, empecé y pues digamos que a diferencia de lo que puede pasar con un niño en una temprana edad, yo fui muy organizado con esos números y con esas finanzas. Supe muy bien lo que fue ese capital inicial. Pues no sé, si lo traemos a dólares, cualquier 5 o 10 dólares con el que empecé y lo cuidaba, lo apartaba cada que terminaba las ventas. Yo mismo iba en metro al centro de la ciudad, recompraba, buscaba los dulces más baratos o a mejores precios, incluía nuevos productos y digamos que pues fue un año en el que pude tener una muy buena solvencia económica pues para un niño de 13 años Claro. y lo que hice fue ampliar y crecer el negocio y no solo, obviamente pues también lo que hace un niño de esa época, compraba CDs de música, videojuegos, pero siempre creciendo mi negocio, creciendo mi capital. Entonces ahí también, digamos que fue uno de mis primeros contactos con ese mundo financiero y ahí comprobé, pues empecé a aprender la importancia de conocer y de saber manejar muy bien los números. Y de ahí en adelante, pues la verdad es que cuando ya uno prueba esa autonomía o esa independencia financiera en una edad temprana, que también la compartirás tú también, uno se hace muy independiente. Entonces yo ya quería siempre tener alguna forma de generar recursos para mí. Si bien pues en mi casa nunca me faltó nada, mis padres siempre me dieron amor, estudio, educación y lo que necesitara, pero yo siempre, entonces yo vendí lociones, vendí blue jeans, vendía de todo tipo de cosas en la universidad para que aparte de lo que ya tenía, pues pudiera tener mis ingresos. Y así empecé también a trabajar. Desde que me hice mayor de edad y ya pude empezar a trabajar, siempre tuve algún trabajo y siempre tuve un manejo de los recursos, que para mí se daba de una forma muy natural. Para mí, no sé, era, digamos que justamente, y ahí hilo un poco con lo que me preguntabas de ya de lo que se ha convertido desde el año pasado, vive una transformación fuerte y se empieza a convertir en un propósito. Porque lo que yo vi que para mí es natural y es muy fácil de entender, resulta que cuando vamos a la calle no es tan fácil para la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente sufre, lidia con esos problemas, se encuentra con situaciones de crisis financiera y muchas veces viene ligado no solo al desconocimiento, a la falta de educación, sino a lo que se tiene por dentro. Ahí es donde va esa parte de sanación financiera, porque es un conjunto de las dos. Es entender las reglas de juego por un lado, las reglas de juego financiero, cómo funcionan los bancos, las tarjetas de crédito, los intereses y demás, pero Ujú. también cómo me relaciono yo con el dinero, cómo lo veo, cómo lo atraigo, cómo lo espanto, cómo... Entonces se unen las dos cosas, esa línea de conocimiento que pues a través de una forma muy natural siempre tuve y a través de los años la he ido complementando con formación profesional, como te decía, yo soy negociador internacional, con maestría en gerencia de proyectos y en ese momento estoy acá en España, voy a realizar un máster en economía y gestión de empresas. Entonces digamos que mi línea de formación siempre ha sido financiera, administrativa y económica, pero además con un trabajo de la mano en el ser, en el ser desde donde se debe construir, desde donde se debe buscar, ¿cierto? Co- Entonces hay un brochazo rápido de la trayectoria para que entendamos también de por qué estamos hablando de todo esto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Qué interesante, Nicolás. Y tocaste dos puntos muy importantes. El tema, digamos, de la mentalidad, de cómo se perciben las cosas, de cómo mejora uno como persona, y el tema del desconocimiento.
Y yo siempre que converso de estos temas con alguien le digo, mira, la falta de conocimiento no significa estupidez, no significa, digamos, que una persona es tonta. Significa simplemente que no sabe y todos desconocemos algo. Así que no te preocupes, digamos, en el sentido de que no es que te falta capacidad, lo que te falta es datos, información para poder entenderlo de una manera que puedas ponerlo en práctica, porque ese es otro tema importante. Pero claro, la mentalidad, digamos, yo cuando hago charlas hablo sobre, digamos, tres palabras muy fuertes o importantes que son eh, las creencias, la percepción y las acciones basadas en esas creencias. Entonces, es interesante. Déjame contarte brevemente cómo empecé yo en este mundo de educación financiera y luego de criptomonedas. Lo conté en estos días rapidito, estaba en una evento de emprendimiento y me dice, ¿alguien quiere contar su historia? Yo quiero contarla. Y digo, mira, todo empezó cuando mi papá me regañó a los 7 años. Entonces ya eso le llama la atención a la gente y le digo, bueno, efectivamente mi papá me regañó a los 7 años y no, porque no hice una tarea y mi mamá me había comprado una lotería, me la gané, vamos a decir, el equivalente a $1000 a los 7 años. Entonces, claro, un niño con $1000 a los 7 años, el castigo no me hizo efecto. Pero mi papá me pidió prestado el dinero para construir una cosa en la casa. Y yo le dije, claro, sí, te lo presto. Y él me dijo, te voy a pagar 10%. Entonces yo dije, oh, buenísimo. Entonces, cada 10 meses voy a duplicar el dinero. Porque me dije, bueno, 10%, $100 por mes. Y mi papá me dice, no, no, es 10% anual. Y yo dije, o sea que voy a tardar 10 años para duplicar el dinero. Y dije, no, esto es malísimo. No, no entiendo cómo los bancos hacen esto. Y me quedó esa duda de niño. Y luego, cuando me hice adulto, digamos, conocí a Kiyosaki, conocí a sus asesores personalmente y a través de sus libros. Y entonces, pues nada, así empecé a profundizar y cuando lo conocí, traté de empezar a enseñar esto porque, igual que tú, vi que la gente no entiende que el dinero es una deuda, que el dinero no tiene un respaldo real desde el 71, sino simplemente una fe y que funciona un sistema fraccionado, donde el banco puede emitir 90% del 10% que tiene, lo cual en una persona sería una estafa o algo ilegal, pero en el banco es perfectamente Los legal. bancos pueden. Entonces dije, esto hay que darlo a conocer y traté de ir a la televisión, no me dejaron en la televisión, entonces fui a una universidad, di una charla gratis y me entrevistaron en la universidad y ahí empezó todo. Entonces ahí me hice conocido, me empezaron a entrevistar en emisoras de radio, me invitaban a programas en televisión, empezaban los programas en internet en esa época, los videochats, y entonces entrevistaban a políticos y a personalidades y tenían 200 vistas y mis videos de videochat de aquella época tenían 800 vistas. Entonces la gente decía, oye, este no sé qué habla, pero parece que le Pero interesa más tiene a que la ser gente. bueno. Exacto. Entonces así empezó todo y luego el tema de educación cripto, porque es la evolución, digamos, del dinero y, digamos, me empecé por un problema que tenían amigos que digamos, oye, es que me está saliendo esta plataforma, que si pierdo las criptomonedas, que me las mandé para una red equivocada, etcétera. Entonces, bueno, así empecé yo en este mundo. Y fue gracioso también algo con eso, porque yo empecé, Nicolás, con una cuenta, con mi visión de negocio. Dije, bueno, voy a hacer una cuenta, la gente necesita aprender sobre esto, me van a pagar para enseñarles y eso va a ser el negocio. Y estuve esa cuenta de TikTok como en 100 seguidores por 6 meses. Hasta que hablé con mis hijos, que son especialistas en redes sociales, tienen más de 1 millón de seguidores en distintas redes y viven de eso. Entonces me dijeron, papá, mira, lo que tienes que hacer es aportar valor y olvidarte del dinero. Y yo, ¿cómo que olvidarme del dinero? Estás loco. Pero les hice caso y aprendí a hacer contenido de valor en 15 segundos. Empecé con una serie que se llamaba Criptomonedas que se multiplicaron en el 2021 y quizá hagan lo mismo el 2022. En ese momento no estaba consciente del ciclo de Bitcoin de cuatro, tres buenos y uno malo, pero bueno, hice esa serie. Y así empecé. Entonces, a los 3 meses, más o menos, tenía 80.000 seguidores. Y yo pensaba tener 1000 en un año.
Entonces, bueno, ahí me empezaron a contactar marcas, exchanges, etcétera, y así empecé mi camino. Ok, ok, no, 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 buenísimo. Y pues realmente también como lo pudimos compartir ahí en el Crypto Latin Fest, que fue donde nos conocimos y en donde pudimos compartir pues más en persona, es una historia pues maravillosa y que finalmente se suma a esto que venimos hablando, que va de la mano ese crecimiento financiero con el crecimiento personal y con la educación. Porque uno de los grandes problemas, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, alrededor del mundo, esto pasa en todo el mundo, no creamos que no, pero en nuestra región se ve mucho más y es el querer dinero por querer dinero, el querer Sí, dinero sin un propósito y el quererlo de forma inmediata, el querer hacernos ricos de la noche a la mañana. Y esa inmediatez con la que nos relacionamos muchas veces o con la que buscamos y queremos generar esa riqueza es la que nos lleva, número uno, pues a estar llenos también de sistemas, de organizaciones criminales de todo tipo en nuestros distintos países, que muy bien las conocemos, de caer a dos manos en estafas, esquemas piramidales y poncis, o de entregar todos nuestros ahorros sin formarnos, sin educarnos a cualquier persona que simplemente de buena o mala fe puede terminarlos perdiendo. sí, Entonces, ese desespero financiero no lleva sino a meternos en un hueco todavía más profundo, a ese querer pegarle hoy a la moneda que haga un por cien nos hace caer en todos los rug pulls, hablando en términos de meme coins y de monedas y de este sí. tipo cuando nos queremos saltar el proceso. Lo que vos decías ahorita, que es muy clave, yo lo comparto completamente, tanto a nivel de vida como en todos los niveles. Esto aplica para todo. Lo importante no es el destino, lo importante no es el final, lo importante es ese proceso. No podemos querer hacernos ricos saltándonos el proceso, porque el proceso es el que nos va a hacer ricos. Entonces, súper clave y pues en ese sentido estamos completamente alineados, Clemente. Qué bueno, qué bueno. El tema, digamos, para darle un orden de por dónde empezar, para el que esté llegando ahorita, estamos hablando, digamos, sobre la transformación financiera, cuáles son los orígenes de los problemas que tenemos y cómo resolverlos de la manera más práctica posible, porque comentaba Nicolás que uno de las cosas, hay un reporte, Nicolás, cuando yo voy a hacer un video, voy a hacer alguna, digamos, afirmación, siempre profundizo, busco las bases y estaba buscando, porque había una afirmación que usa mucha gente en distintos medios, redes sociales, sobre Henry Ford, que nunca la dijo. Por lo menos no hay documentación de que la haya dicho. Entonces yo dije, no voy a repetir esto, suena muy atractivo el fundador de unos helados inventó una marca y luego se hizo famosa como que era holandeses y no existe ni esa marca, ni ese nombre, ni nada. Pero bueno, a veces pasa. Empecé a profundizar y encontré un reporte de 1949 donde Henry Ford tenía un periódico que sacaban semanalmente y decía, le preguntaban en ese periódico por qué Henry Ford, para el que no lo sepa, es el fundador de Ford Motor Company, que creó el primer modelo T, los autos, etcétera. Pero bueno, esta persona le preguntaron por qué la gente cae en esquemas fraudulentos y, digamos, que no le convienen. Y él decía por tres cosas. La primera es por querer algo a cambio de nada, en ese reporte, ¿no? La segunda es por, digamos, tener una mentalidad infantil para analizar un problema. Una mentalidad infantil es buena para crear, pero no es buena para, digamos, analizar un negocio. Y la tercera es por, digamos, eh, la, eh, la tercera es por, digamos, no entender lo que se está haciendo, por no saber. Entonces yo decía, oye, imagínate esto en 1949 y hoy en día todavía sigue pasando. La gente quiere algo a cambio de nada, quiere, digamos, cosas gratis, quiere, digamos, sin entender, comprar un meme coin, porque hay meme coins que han hecho, digamos, mucho dinero para muchas personas, pero ya va, ¿cómo funciona la cultura de los meme coins? Cuál está de moda, cómo lo puedes revisar, cuál es el riesgo que estás corriendo, etcétera. Y bueno, de todo eso estamos hablando y yo creo que la base, Nicolás, tú me dirás qué piensas tú, pero yo creo que la base de todas estas cosas, lo dijiste al principio, es el ser, es quién soy
y quién soy se va a materializar en lo que tengo, no al revés. No, no se cambia la película en el televisor, se cambia en lo que la proyecta. No sé qué opinas tú al respecto. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Aquí pues vale la pena repetir y resaltar algo que muchas veces se dice, uno lo escucha, puede escucharlo por ahí varias veces, pero normalmente hay cosas que nunca está de más repetir e insistir, porque entre más se digan, en algún momento terminan interiorizándose. Muchas veces, otras veces solo pasan ahí por alto. Sí, Y justamente la base y el fundamento debe ser el ser para hacer y hacer para tener. O sea, todo viene desde una consecuencia de una base sólida en el ser, que lo que normalmente empezamos a atacar o empezamos, o sea, nos concentramos en el tener, entonces, al concentrarnos en el tener empezamos a hacer como locos por tener, o sea, con la mira puesta en tener, empezamos a hacer como locos, descuidando completamente el ser. Y ahí es donde vienen, bueno, cantidad de crisis en todos los sentidos, por lo alto y sí, por lo bajo. Porque es que aquí en este mundo, y creo que los dos podremos contar historias de gente con mucho éxito en una crisis personal absoluta, con un sin sentido de vida y sin encontrar una razón de lo que hacen. O con grandes resultados y grandes números, pero a costa de su salud mental, de su tranquilidad y de su paz, y de su familia y de las cosas que de verdad importan. Entonces, cuando nos concentramos en el tener, que es una visión muy americana, yo creo que también ahí es importante hacer un poquito el quiebre, porque desafortunadamente nuestra región, nuestra Latinoamérica, está muy influenciada por la visión norteamericana. Y la visión norteamericana tiene un montón, bueno, de frases que reflejan lo duro, esa visión centrada en el dinero y en el tener. Hay cosas como en Estados Unidos, hay una frase con la que yo no comulgo y, y es que el tiempo es dinero o el tiempo es oro, ¿cierto? Yo sí considero que el tiempo sea lo más valioso, pero no lo compararía con dinero porque el dinero para mí no es lo más valioso. Hay cosas como que la riqueza en Estados Unidos, cuando se va a hablar de la fortuna que tiene alguien, se dice, tal persona vale 500 millones de dólares. ujú, Estoy completamente en desacuerdo con eso, porque una persona no vale lo que tenga en su cuenta. Eso tiene, pero una sí, persona vale más o vale menos. Hay multimillonarios que no valen nada para la sociedad y para el mundo. Entonces, venimos de un ejemplo que en mi opinión está un poquito tergiversado en sus valores, donde se idolatra el dólar y el dinero. Entonces, pues nosotros como buenos aprendices latinoamericanos tomamos mucho de eso y nos olvidamos de nuestras raíces, que además tenemos raíces muy poderosas. Nuestros ancestros originales, autóctonos, latinoamericanos, tenían mucha claridad sobre el ser y sobre esa conexión. Entonces, pues me parece importante siempre estar resaltando eso. Por eso vuelvo y lo repito, ser para hacer y hacer nos lleva a tener. No muy, enfocarnos en el tener y desdoblarlo hacia atrás desde ahí, eso no nos lleva a nada bueno. muy importante. Y me recordaste con eso, digamos, ese proceso que estás describiendo, y el diferenciar las cosas materiales de las cosas, digamos, eh, espirituales, podría decir incluso metafísicas, eh, de una charla que escuché el autor del libro Mente Millonaria en vivo en California, y él decía que que las cosas no son esto o lo otro, que las cosas son esto y lo otro. Entonces no es el dinero o la felicidad, sino es el dinero y la felicidad. Es el, digamos, el amor y los bienes materiales, por decirlo de alguna forma. Y él decía, el asunto es que nos enseñaron primero a ver las cosas como una o la otra. Y dice, ¿por qué no las dos? Y la otra cosa es que hay usos para cada cosa. Es decir, cuando tú vas al supermercado, no le puedes pagar a la cajera o al cajero del supermercado con un abrazo, porque no te va a ir muy bien. Pero cuando tu hijo quiere, digamos, que le leas un cuento o tu abuela quiere que pases un rato con ella conversando, pues no puedes darle $100 o 100 euros o lo que sea para
cubrir eso. Entonces cada cosa, digamos, tiene su uso y su momento. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Eh, el amor y lo espiritual es importante porque como tú lo dijiste antes, hay personas que suben la escalera, digamos, llegan al final del camino de su vida y se dan cuenta que no valió la pena, ¿no? Y se sienten muy frustradas y tristes porque dicen, no tengo propósito, ¿no? Y no importa cuánto tengas, al final del juego todo se va para la caja, como dice otro amigo, y no te llevas nada. Entonces te llevas lo que has vivido, lo que has experimentado. Pero bueno, estas son cosas que se aprenden en el No, camino bailar. y que uno va, digamos, desarrollando. Para la gente que nos está viendo, digamos, que quiere una visión práctica de las cosas, me gustaría que definamos algunos términos para que ellos puedan jugar el juego. Yo tiendo a comparar y hacer analogías con las cosas porque me parece que es una forma sencilla de explicar y que todo el mundo lo entiende. Entonces, si definimos el juego de la vida como este juego, no voy a mencionar cómo se llama, siempre lo digo, pero no lo voy a decir ahorita, donde uno tiene un montón de casillas, pasa por una de ellas y cobra 200 y tiras el dado para dar la vuelta. Y ese es el juego, y en ese juego hay dinero para poder comprar esas cosas, los bienes y servicios. Digamos, ¿qué es lo que la mayoría de la gente dice querer tener? Lo que la mayoría de la gente dice querer tener es libertad financiera. Entonces vamos a empezar por ahí, si te parece, Nicolás, definiendo qué es la libertad financiera. Y vamos a hablar también del propósito, porque como lo dijiste, me parece importante, pero para ti, ¿qué es la libertad financiera? Bueno, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque es un concepto que también se ha utilizado y se ha ido ajustando según los intereses del discurso de quien esté hablando. Entonces nos han querido vender libertad financiera, pues como, a ver, voy a utilizar frases aquí que creo que todos hemos escuchado alguna vez, como ser su propio jefe, como no tener que cumplir horarios, no tener que estar metido en la carrera de la rata y este tipo de cosas, Sí. que si bien todas tienen mucho de cierto, tampoco hay que dejarse caer por todos los conceptos de libertad financiera que venden. A ver, para mí libertad financiera de una forma muy, muy concreta y muy práctica. Y de hecho, pues quiero incluso ponerme en este caso como ejemplo. Sí. Libertad financiera es poder tener unas necesidades básicas de bienestar, y el bienestar es distinto para cada una de las personas. Entonces, ahí la primera cosa, la libertad financiera no es una fórmula igual, la libertad financiera es distinta para cada persona que nos esté escuchando. Hay personas para que la libertad financiera implica una cosa u otra. Entonces, para mí es poder tener un estándar base de bienestar material, pero también del otro tipo, de tener tiempo con las personas que queremos, y eso se traduce en unos recursos. Entonces, digamos que si fuera a ser una fórmula, es unos recursos con los que yo puedo cubrir mis gastos y necesidades básicas, teniendo la disponibilidad de tiempo que requiero para suplir las necesidades básicas que van más allá de lo material. Entonces, es decir, el dinero en el banco que necesito para poder pagar mi renta, mi mercado, mi alimentación, salir 2 veces a cenar con mi familia y tener el tiempo en semana y en el momento que yo lo necesite para compartir con mis padres, con mi hermana, con las personas que quiero. Eso es libertad financiera. Hay quienes lo traducen en que eso sea el equivalente a X cantidad de meses, por poner un ejemplo. Entonces, yo hago mi cálculo y digo, listo, para mí, para yo poder estar bien, pagar la renta, la alimentación, todo eso, salir a cenar 2 veces a la semana, darme un viaje una vez al mes, necesito $3.000 mensuales. Ok, y $3.000 mensuales por 12 meses son $36.000. Si yo tengo $36.000, soy libre financieramente un año. Esa es una de las fórmulas y es una de las cosas que se traducen ahí. ¿Por qué lo decía que me pongo justamente como ejemplo? Pues a ver, yo acabo de llegar, llevo una semana en Granada, me vine apuntándole a un proyecto de vida académico y profesional, y para mí, en este caso, libertad financiera es poder haber llegado, estar
asentado durante esta primera semana, ya en un apartamento, ya habiendo pagado la renta, habiendo comprado las cosas que necesitaba, sin tener que estar saliendo a buscar un empleo al día para poder pagar mis necesidades de este día. ¿Por qué? Porque ya venía con unos ahorros, ya venía con una programación de gastos. Entonces, eso hace parte de esa libertad financiera y de poder sacar un rato a las 3 de la tarde para tomarme un café contigo. Entonces, eso hace parte de lo que es la libertad financiera. Obviamente me gustaría también escuchar tu versión. Como te digo, esta es solo una de miles de visiones de libertad financiera. Claro que sí, y yo creo que es importante definir las cosas de manera práctica para que la gente las pueda usar y poner en práctica. Por eso estamos hablando de libertad financiera. Si están llegando ahorita, estoy con Nicolás. Nicolás es, digamos, una persona que tiene un canal y se dedica a lo que es transformación financiera. Le invito a que lo sigan en Ether Piso Nico Etérnico en las redes sociales. Si lo buscan en los buscadores seguramente va a aparecer fácil para que lo sigan. Y estamos hablando, digamos, de qué es la libertad financiera, cómo empezar a hacer esa transformación, y él definió lo que es para él libertad financiera, y yo quiero definirlo también. Yo tengo, como lo comenté al inicio, digamos, formación a través de distintas personas. Tuve la oportunidad de conocer a personas como Kiyosaki, conocer a Mike Maloney, que es su analista de inversión en oro y plata. De hecho, gracias a él, digamos, empecé a comprar monedas de plata. Aquí tengo, por ejemplo, unas moneditas que compré, vienen en un estuchito así. Y bueno, estamos hablando de qué es para mí la libertad financiera. Para mí la libertad financiera es muy sencilla de definir y es básicamente tener activos que paguen tus gastos, que los ingresos que te producen tus activos paguen tus gastos. Eso es tener libertad financiera, y la libertad financiera, desde mi punto de vista, te da otras libertades. Como decía Nicolás, muy, digamos, sabiamente, que tengas tiempo, porque yo tenía amigos, Nicolás, cuando yo tuve libertad financiera por primera vez, que la libertad financiera es algo que se puede perder. O sea, tú la puedes tener y estás en un país y el país, digamos, entra en problemas por la situación política, y entonces embargan a todos tus clientes y que me pasó y tienes que empezar de cero. Pero uno de los problemas que yo enfrentaba cuando tenía por primera vez libertad financiera es que mis amigos no tenían libertad financiera, entonces no podían acompañarme a nada. Entonces hay algunos problemas o algunas cosas que superar, o cambias de amigo o les enseñas a que tengan libertad también, porque si no, qué problema, ¿no? Pero bueno, para mí la libertad financiera es eso, y para el que no lo sepa y quiera, digamos, entenderlo de manera sencilla, ¿qué son los activos? Que también es gracioso, porque en una charla que hacía sobre libertad financiera, el poder de la libertad financiera, alguien me decía, ajá, pero ¿qué es eso de los activos? Y yo le digo, bueno, cosas que producen dinero, beneficio. Entonces, bueno, mi esposo. No, no, cosas. Bueno, por eso. No, no, señora. Su esposo no. Por ejemplo, un negocio, bonos y acciones, materias primas, bienes raíces, y ahora criptoactivos como Bitcoin, por ejemplo. Ah, ok, ahora sí entiendo. Entonces, cada uno de estos activos son como unas máquinas, son como si fuera un negocio, y si tú no lo sabes manejar, pues es como un carro que no sabes manejar, no te va a funcionar, no te va a llevar a donde quieres. Pero, ¿y eso no tiene riesgos? Sí, claro, los riesgos. A mí me da risa este ejemplo, porque dice, bueno, el carro es riesgoso. Depende, si tú crees que el acelerador es el freno, es súper riesgoso. Pero si tú sabes manejar, sabes las reglas, pues no. Para mí eso es la libertad financiera, y digamos, es un concepto muy importante para empezar con el tema de ¿qué tengo que saber? Bueno, tienes que saber las cosas que tienen que ver con el dinero, y las cosas que tienen que ver con el ser y con, digamos, el ser para hacer para luego tener. Eso es muy importante, porque todo parte de la mentalidad. Si la persona tiene y tenemos una formación subconsciente por la influencia de Estados Unidos, por la influencia de la sociedad, cosas como que los ricos están completos, como que el dinero no crece en los árboles, etcétera. Y a veces sí crecen los árboles. Porque si tú, por ejemplo, tienes un negocio de venta de clorofila, tu dinero crece en los árboles literalmente. Entonces, pero es difícil cambiar algo que tienes subconsciente, porque está ahí. No, tú no le tienes acceso normal. Pero bueno, estamos hablando de qué es la libertad financiera. Para mí es la libertad financiera, en términos muy sencillos, es
cuando tienes activos que superan tus gastos y eso te permite, digamos, tener el estilo de vida que quieras. Y podríamos hablar de éxito y otras cosas, pero quería, digamos, ya que definimos qué es la libertad financiera, Nicolás, digamos que ¿cuál sería el proceso que tú, digamos, sugieres que la persona evalúe cuando quiere sanar su situación financiera? Perfecto, Clemente, listo. No, muchas gracias ahí justamente por darme pie porque hace parte de todo ese proceso y de todo ese camino que me gusta acompañar y que busco justamente, con el que busco impactar y tocar a las personas. Pues a ver, hay una cosa con toda esta línea de trabajo del ser que es fundamental y es empezar a hacernos conscientes. Entonces, el primer paso absolutamente de todos es empezar a hacernos conscientes y la conciencia viene con algo a lo que la gente también le saca al cuerpo y por eso muchas veces prefieren estar en inconsciencia, porque la conciencia trae responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es entender, bueno, yo estoy en X, Y o Z situación. Yo estoy bien económicamente o estoy apretado económicamente o estoy mal económicamente. Y esto se debe a que, uno, traigo un montón de creencias limitantes que vienen inculcadas por mi hogar, por mi entorno, por el entorno político y social en el que hemos crecido, por todas esas frases comunes con las que nos levantaron, el dinero es malo, eso es para ricos, infinidad de cosas que nos van entrando en el subconsciente desde que estamos muy pequeños. Entonces, lo primero es que hacernos conscientes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes y cómo eso nos está haciendo relacionarnos con el dinero? Porque muchas veces esas cosas son las que estamos... A ver, el dinero en este caso es muy esquivo e irónicamente es de esas cosas que hay que dejar de estar persiguiendo para poder alcanzar, por irónico que suene. Pero Sí. es lo mismo como cuando estamos persiguiendo una mariposa como locos, como un niño, y la mariposa se vuela y nunca la podemos alcanzar. Y cuando nos quedamos quietos se nos para en la nariz. Entonces, cuando hacemos conciencia de qué es lo que tenemos y por qué estamos donde estamos, podemos empezar a trabajar. Hay algo con lo que yo soy muy, muy claro y es lo siguiente. Donde estamos hoy puede no ser del todo culpa nuestra, puede no ser del todo o sea, porque venimos justamente de un entorno, de unas circunstancias, de una familia, un montón de cosas. Pero cuando yo hago conciencia hoy, me doy cuenta de todo lo que ha pasado, de por qué ha pasado, en ese momento yo me empiezo a ser responsable y me hago responsable de lo que haga a partir de ahí con ese conocimiento y con esa información. Entonces, por eso te decía, lo primero es traer a conciencia, hacer de verdad un autoanálisis, una reflexión profunda y muy sincera con lo que pueda doler o con lo que pueda abrir en heridas y a sacudir un montón de cosas que tenemos guardadas y que no queremos enfrentar y a partir de ahí hacernos responsables con lo que vamos a hacer con esa información y con ese conocimiento. Entonces, pues eso es, digamos, un primer paso. Después de eso viene una parte que es clave, que es fundamental y es tener unos conocimientos básicos del mundo financiero, que es del mundo financiero de nuestro entorno y personal. La mayoría de las personas, y esto vuelve y juega, esto no lo digo con prejuicio, esto pasa y es porque nunca nadie nos enseña a hacer un balance de mis ingresos y mis gastos. Como todo en la vida, nos podemos ver a nosotros como una empresa, a nosotros como un proyecto, lo que quieran. Nosotros tenemos ingresos y tenemos gastos. Sí. La gente no sabe, la gente normalmente cree saber cuánto gana y ni siquiera, porque, por ejemplo, la gente que tiene un sueldo no gana ese sueldo. Correcto. Hay que tener en cuenta deducciones y otras cosas. Entonces, si yo me gano pagos de impuestos. $1.500, en últimas estoy recibiendo 1.300 y yo creo que me gano 1.500. O sea, ya ahí empiezo con un desfase de 200. Sí. Entonces, hacer ese ejercicio juicioso. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me gasto? Y partir de un balance. Con ese balance se empieza a trabajar. Ese balance es la materia prima básica para cualquier proceso de sanación y de crecimiento financiero. Porque si yo estoy desbalanceado, pero lo identifico,
vuelve y juega, y repito, sin prejuicios, sin mirarme, sin decir es que yo estoy desbalanceado porque es que mi esposa está mercando más de lo que es, o yo estoy desbalanceado porque es que mi papá nunca me enseñó. No, dejamos los prejuicios a un lado. Estoy desbalanceado, punto, lo acepto. A partir de ahí empiezo a corregir. Bueno, entonces si estoy desbalanceado, voy a cancelar. Tengo 5 suscripciones: Netflix, Spotify, Disney, HBO y Amazon. Voy a cancelar 3. Me quedo nada más con las que de verdad uso. Y ahí ya nomás le estoy metiendo 40 o 50 dólares a mi balance nuevos que refrescan ese déficit que voy teniendo. Hombre, estaba saliendo a comer, a cenar demasiadas veces a la semana, nada más puedo hacerlo una vez. Porque para sanar, o sea, cualquier proceso de sanación, recordemos una herida para sanar duele y hace costra, y hay veces se abre y hay que desinfectarla y echarle alcohol, y ese proceso nos duele. Y a veces si tenemos una fractura cuando hace frío nos recuerda y duele mucho más con el frío. Entonces ese proceso de sanación no necesariamente es cómodo ni es tranquilo, va a sacudirnos, pero si queremos hacerlo tenemos que ser responsables y actuar en conciencia con nuestros actos. Ya después de eso, pues obviamente es entrar a revisar, bueno, ¿qué pasa? Tengo deudas, ¿de dónde vienen esas deudas? Bueno, ya obviamente se entra en un detalle mucho más específico. Analizar el tipo de deudas, tasas de interés que se estén pagando, hacer alguna estrategia para, por ejemplo, esos 50 dólares que me ahorro en suscripciones, empezar a usarlos en salir de esas deudas. Y cada caso es muy diferente, pero en cuestión de meses se empiezan a ver resultados, y a la vuelta de un tiempo que normalmente es sorprendente, porque cuando se adopta esta sana costumbre, cuando se empiezan a reemplazar malos hábitos financieros por hábitos de abundancia, los cambios se ven muy rápido. Entonces, como te digo, aquí en un brochazo, porque cada cosa, obviamente, yo tengo pues justamente un curso de sanación financiera donde cada tema de estos es un módulo, y pues revisamos en mucho más detalle cada cosita, pero pues aquí como para hacer esa estructura general, así es como se parte de esa radiografía, por así decirlo, financiera, y la construcción pues de hábitos de abundancia. No, y está buenísimo. Estaba escuchándote y anotando, digamos, porque me parece muy valioso lo que estás diciendo. Me parece muy bueno, digamos. Luego vamos a conversar sobre el curso para ver, digamos, cómo te ayuda a promoverlo, porque esto es algo que necesita mucha gente. Yo estaba haciendo en el Cripto como Café la semana pasada un análisis de cuál es el problema que tiene la mayoría. Porque la mayoría, digamos, la mayoría está equivocada. Si no estuviese equivocada, no estaría como está. Entonces, Completamente de acuerdo. estaba revisando y empecé a revisar y dije, bueno, déjame revisar los países en América Latina para ver cuál es el salario promedio anual, cuáles son los gastos estimados mensuales, y tengo aquí una lista completa, pero la realidad es que y metiendo a Estados Unidos inclusive en la lista, que desbalancea un poco el promedio, digamos, haciendo un promedio simple, el ingreso promedio de toda América Latina, 35 países, incluyendo Estados Unidos, digamos desde Canadá hasta Argentina, son como $18,000 el promedio, que es bastante, pero de eso nada más a la mayoría, incluso metiendo a ese $60,000 al año que tiene Estados Unidos, te quedan $193 después de gastos e impuestos. Entonces tú dices, qué mal, ¿no? O sea que es muy importante el tema que estás diciendo, y me pareció en el paso número 1, porque estamos hablando del proceso de sanación, ya nos quedan muy pocos minutos, pero Nicolás comentaba un proceso que él lleva en un curso que recomiendo que lo contacten para que hagan ese curso, y él decía estar conscientes. Y estar conscientes es muy importante desde todo punto de vista, el darse cuenta, porque a veces vivimos la vida como el tipo que va, digamos, en el barco y no sabe para dónde va, ¿no? Yo creo que es muy importante ese punto que dijiste, es clave. Luego dejar digamos, de perseguir el dinero, porque cuando te haces consciente te das cuenta de cuál es realmente lo que te tienes que enfocar. Y bueno, describió todo un proceso que me pareció muy bien, y una cosa que yo siempre analizo y comparo es el tema del balance. Me gustó mucho que lo hayas referido como el balance, porque básicamente la mayoría de la gente
quiere invertir, quiere ganar dinero y quiere resolver los problemas porque está persiguiendo el dinero sin enfocarse en cuál es el origen del problema. No se puede apagar un incendio por la parte de arriba de las llamas, hay que apagar lo que la causa. Le quitas el oxígeno y se acabó el incendio. Entonces, estar consciente y, digamos, definir el balance, porque además el balance es la herramienta con la cual vas a ir a las instituciones que te pueden prestar dinero para apalancarte una vez que entiendes y vas a poder tener realmente activos que produzcan dinero para que tengas libertad financiera. Es decir, si tú tienes criptomonedas, por ejemplo, como Bitcoin, lo que más te conviene, obviamente esto no es recomendación de inversión porque no se puede hacer recomendaciones sin entender a profundidad y de mi punto de vista nunca me gusta hacer recomendaciones porque prefiero que la gente entienda y decida por sí misma para que no me pague, digamos, parte de la comisión por haber ganado ni me eche la culpa cuando pierde. Es responsabilidad de cada uno. Pero Cada si tú uno, tienes sí, sí, sí. Bitcoin y tú lo ves como un activo, en lugar de venderlo y pagar impuestos cuando lo vendes, te conviene más pedir prestado y usarlo como colateral, por ejemplo. Entonces, tener tu balance ordenado te permite eso. Pero bueno, el tiempo se pasa volando, Nicolás. He disfrutado mucho esta conversación. Eh, y ya digamos para cerrar, porque estoy un poco abusando de tu tiempo, porque teníamos media hora y estamos ya como 43 minutos. Me No te gustaría preocupes. que, digamos, nos digas qué le invitas a la gente que haga hoy de una vez, la primera acción que pueda tomar hoy para hacerse consciente y para empezar ese proceso de transformación financiera, y luego que nos digas, digamos, cómo contactarte para que la gente, pues, que le interese, pues, converse contigo y empiece ese proceso guiado, que es una cosa que también yo le pongo con este ejemplo y me callo para que hables tú. Cuando uno está comiendo y a veces te cae algo encima, tú no te lo ves. Necesitas que alguien te guíe y te diga, mira, límpiate, ¿no? Entonces también necesitamos guías y es también una limitación que tenemos que dice que lo tenemos que hacer solo. Esto, digamos, tiene que ver con las escuelas que te hacen ver que si te equivocas eres tonto, que no estés preguntando, que lo hagas solo, y la vida no funciona así, la vida funciona en equipo. Entonces, bueno, adelante, Nicolás. Perfecto, no, muchas gracias Clemente. Pues a ver, de forma concreta, la invitación para todos los que nos estén escuchando es que empiecen a tomar acción. La acción se toma simplemente haciendo, es la única forma, es la única forma. ¿Y cómo se toma acción en este sentido? Aprendiendo y educándote. Aquí no estamos hablando de que saques ni 500, ni 1000, ni 5000. No, no estamos hablando de un solo dólar, de un solo peso, de un solo colón, de un solo bolívar. Estamos hablando de uno de los activos más valiosos, si no el más, incluso por encima de Bitcoin y de todos, que es el tiempo. Uno puede invertir tiempo. Hay contenido de mucho valor. Hay contenido como el que tú estás produciendo, Clemente. Hay contenido como el que yo saco y les comparto también a través de mis redes, de forma gratuita, con consejos, con recomendaciones, con tips básicos que educan, que enseñan. Ese tiempo y esa atención que nosotros ponemos, hagámosla consciente, volviendo a la invitación de la conciencia. Hagámosla consciente en saber dónde lo ponemos. Y esto no quiere decir que nos dejemos de entretener o que dejemos de pasar bueno, pero dejemos de desperdiciar horas y horas en gratificación instantánea, en descargas de dopamina rápida, que es a lo que las redes nos tienen acostumbrados hoy en día, y consumamos con calma, con paciencia, contenido de valor y empecemos a formarnos. Entonces, lo primero para cualquier persona, si, independientemente de que estemos hablando de cripto, de bienes raíces, de bolsa o de tarjetas de crédito, de ahorro, de absolutamente antes de cualquier cosa de esas, es empezar a entender, empezar a educarnos y empezar a depurar nuestra dieta de contenido para que así como cuando mejoramos nuestra comida, nuestro cuerpo se hace más saludable, cuando depuramos nuestra dieta de contenido, nuestra mente y nuestra acción se hace más saludable. Entonces, esa es la primera invitación y digamos que la forma de la que todos los que nos estén aquí escuchando pueden de inmediato empezar a ser más productivos y empezar a aprovechar mucho más su tiempo y sus recursos. Y pues aparte de eso, ya lo que mencionabas, mis redes sociales, en todas mis redes sociales aparezco como Ether-Nico, Eternico. Instagram tal vez es la que más uso. TikTok también he venido aprendiendo, tengo mucho que aprender de ti justamente, Clemente, porque pues digamos que para mí es una red un poco más nueva, pero también he venido como aprendiendo a tenerle cariño.
YouTube también estoy en YouTube igual como Eternico. Ahí normalmente comparto shorts, pero también voy a empezar a sacar un contenido de un poco más largos. Es otro formato, pero también es muy agradable. Y en X o Twitter, en ese la verdad comparto casi siempre contenido en inglés porque entré por el cripto Twitter, lo que llamamos cripto Twitter, allá, ahí se Sí. mueve mucha información de cripto y estoy en varias comunidades que es en inglés, pero también es igual Ether-Nicolás, pero igual con el usuario Eternico me encuentran en todas las redes sociales. Por medio de las redes me pueden contactar de forma directa, yo pues, soy muy cercano y de hecho, como te contaba Clemente, esto hace parte de una transformación y de un propósito en donde lo que busco es justamente eso, poder contribuir, poder devolver y poder darle a la comunidad. Es así. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Digamos, ya saben, pueden seguirle en @ether_nico. Muchísimas gracias por, digamos, sumarte al Cripto como Café. Hacemos Cripto como Café los lunes, martes y jueves a las 8 de la mañana, hora local de Panamá y Colombia, 7 de la mañana México, 9 de la mañana Venezuela, para que tengan una referencia, 3 de la tarde Granada, 3 de la España. tarde. Así que Exactamente. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Voy a dejar este video montado. Los en vivos normalmente no los montamos porque precisamente la idea es que la gente interactúe con nosotros. Pero este contenido que compartiste está tan bueno que lo voy a dejar colgado y te lo voy a pasar también. Y claro que quedo con el compromiso de conversar contigo para ayudarte con mi experiencia o compartirte mi experiencia en el tema de TikTok y también algunas ideas que tengo para tu curso y tu canal de YouTube. Así que ahí vamos a estar Perfecto. conversando para eso. Son Muchísimas bien gracias, recibidas todas, Clemente. con mucho gusto. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos vieron. No hagan como la persona que encuentra agua en el desierto y se la toma y ya, compartan. Aquí hay agua infinita, así que compartan esta información, el canal de Eternico, el canal de Criptocomo, para llegar a más personas de esta manera y poder, digamos, aportarle algo de nuestra experiencia que quizás les sirva para mejorar sus vidas y transformar sus finanzas. Muchísimas gracias. 8:49. Eso fue Criptocomo con Nicolás Eternico. No sé si quieres una última palabra, Nicolás. Solamente gratitud, Clemente, a ti y a toda tu comunidad. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti. Igual. Bye. Chao, chao.